Capítulo 41. Constantinopla. Distrito veneciano. Absolutamente no. Marco gritó aterrorizado. Oh, señor. Absolutamente no. Por más que sea una petición del príncipe, agitó las manos. ¿Pedirme que haga trabajo de espía? Nunca en mi vida he hecho algo así. ¿Por qué me pide esto precisamente a mí? Si no es usted, Marco, no hay nadie más a quien encargárselo. Dije. La razón por la que te elegí es simple. Tus estadísticas no son malas. Tu inteligencia y agilidad mental también eran bastante altas. Lo sabía porque era un personaje que jugaba frecuentemente. Además, como es comerciante, no habría razón para sospechar. Además, en ese momento se escucharon gritos desde fuera de la oficina. Desvía todos los barcos que iban a Italia hacia aquí. Haz que todos vengan a Constantinopla. Pero si hacemos eso, solo las multas por incumplimiento. ¿Acaso las multas son el problema ahora? La voz jadeante de un hombre. Si vendemos un poco más de elixir aquí, podremos comprar Venecia completa. Así que desvía toda la mercancía aquí. Marco me miró con expresión incómoda. No tiene sentido mentir ante el príncipe. El elixir ya era popular antes, pero ahora todos los griegos están medio locos. Añadió. La mitad hace fila para beber aunque sea una gota. Puedo imaginar la razón. Sin darme cuenta, me reí. Esto ocurrió porque dije que había recibido una revelación del arcángel. Elixir igual alcohol hecho tras recibir revelación del ángel. No es irrazonable que los ciudadanos piensen así. Entonces debo pagar los gastos de publicidad. Pero Marco dice que le es difícil acceder a mi petición. Le pagaré todo el dinero que sea necesario. También pagaré más por el elixir. Se lo subiré tanto como desee. Marco gritó agitando las manos. Pero pedirme que vaya a Chipre a hacer trabajo de espía, eso es difícil. Sacudió la cabeza de lado a lado. Tengo responsabilidades muy importantes en esta compañía comercial, buscaré otros voluntarios y se los enviaré al príncipe. Quiere endosárselo a otro tipo. Eso no puede ser. Lo miré. ¿Habré usado demasiado el elixir para chantajear? Ahora es momento de persuadirlo suavemente. Está bien, si Marco se niega así, no puedo forzarlo. Lo siento mucho, príncipe. Si mi situación fuera un poco mejor, entonces otra persona se convertirá en el Dux de Venecia. Debe ser el destino predeterminado. Dije mientras me levantaba. Dux es el título que se refiere al líder supremo de Venecia. Ante mis palabras repentinas, Marco ladeó la cabeza. ¿Qué significa eso de que otra persona se convertirá en Dux? No quería decir esto, pero ayer el arcángel Miguel. Suspiré. Muerde el anzuelo, muérdelo. No, mejor no lo digo. Será más cómodo para usted, Marco. No. Si tiene que ver con Venecia, por favor dígamelo. Como veneciano, tengo el deber de escuchar. Se levantó siguiéndome. Además, si tiene que ver conmigo, el arcángel dijo esto, que un veneciano iría a Chipre y haría algo grande. Dije con expresión seria. Marco también me miró cerrando la boca. Y dijo que ese veneciano se convertiría en un gran líder y Dux en el futuro. Pero parece que no es usted, Marco. Un momento, espere. Marco respiró profundo. Emociones completamente excitadas. Pude sentir el deseo brotando lentamente. Sí, así debe responder. ¿Realmente el arcángel Miguel dijo eso? ¿Cree que estoy mintiendo? Por supuesto que no. Solo quería estar seguro, y eso sería natural. Dije con una sonrisa. Señalé el mapa sobre la mesa. Chipre es uno de los puntos comerciales importantes. Si expulsamos a los rebeldes de allí, las rutas comerciales de Venecia también serán mucho más seguras. Me encogí de hombros. Si logra tal mérito, no sería irrazonable que llegue a Dux después. Entonces el ángel Miguel miró al techo como perdido en la imaginación. Contuve la risa con esfuerzo. Mentir también es difícil al principio, pero continuar es fácil. Pronto se levantó apretando el puño como si hubiera tomado una decisión. Entiendo, si el arcángel lo dijo así, no tengo más opción que actuar. Sabía que diría eso. Le estreché la mano. Entonces, ¿empezamos con la educación?
Desplegué el mapa que había preparado. Hay muchas cosas que enseñar. La topografía de Chipre, la información que debe obtener. Hasta el código Morse para comunicarse. Entonces empecemos por las cosas importantes. Damasco. Para cazar un león hay que atacar de una vez, ¿eso es lo que quiere decir? Saladino preguntó mirando al anciano frente a él. En la habitación se extendía un sutil aroma a incienso. Así es, sultán. Hasta que mi cabello se volvió tan blanco, he cazado incontables leones. Dijo el anciano. Usama ibn Munkid. El hombre de más de 90 años levantó su mano arrugada. Los leones normalmente están distraídos y despistados. Pero si se lastiman aunque sea un poco, inmediatamente muestran su verdadera fuerza. Añadió. Además, el león siempre regresa al bosque de donde salió. Atacar por sorpresa en ese momento es el método de caza más seguro. Cuéntenos más sobre los francos, no sobre leones, Usama. Ali, el hijo mayor de Saladino, preguntó con expresión curiosa. Nadie ha pasado tanto tiempo con los francos como usted. Los francos arrebataron al Quds, Jerusalén, de las manos de nosotros los musulmanes cuando yo tenía 3 años. No habrá nadie que haya vivido con ellos tanto tiempo como yo. Usama sonrió levemente. Se acarició la barba como sacando una historia oculta. Entre los que trabajaban bajo mis órdenes había uno llamado Salim. Él trabajaba en el baño de mi padre. Según él, el anciano se inclinó hacia adelante. Un día vino un caballero franco al baño. Cuando ese tipo vio debajo de la cintura de Salim se sorprendió mucho. Era la primera vez que veía a un hombre afeitado limpiamente abajo. Ese tipo le pidió a Salim que también lo afeitara abajo y soltó una carcajada. Al día siguiente trajo a su esposa. ¿A su esposa? Preguntó Ali. ¿El caballero franco personalmente? Sí, ese tipo dijo hazle lo mismo a mi dama. Y empujó a su esposa hacia adelante. Dama significa esposa en su idioma. Saladino y Ali estallaron en risas. Todas las personas en la habitación rieron siguiendo a los dos. Así que finalmente le afeitó el vello frente a su marido. Escuché sobre un caballero franco que personalmente lavaba el cabello de su hija en el baño. Pero entregar así a su esposa a las manos de otro hombre. Dijo Ali. Parece que los francos no tienen orgullo. Los que no tienen orgullo no pueden luchar con tanta valentía. Dijo Saladino. Continuó con tono calmado. Los caballeros francos luchan en el campo de batalla sin importarles sus propias vidas. La valentía viene del orgullo. Pero, especialmente sus órdenes de caballería son aún más así. Pero ¿cuántos de nosotros darían sus vidas por Alá? Si el comandante solo diera la orden, iría ahora mismo a cortar las cabezas de esos infieles. Derrotaremos a los idólatras y presentaremos al Quds, Jerusalén, ante el sultán. Los hombres en la habitación se levantaron en masa hablando. Los parientes de Saladino y comandantes del ejército. Hasta los eruditos y escribas se levantaron siguiéndolos. Pronto llegará el momento, hermanos. Y juro ante ustedes, Saladino declaró con tono solemne. Incluso después de expulsar a los francos de esta tierra, continuaré luchando por Alá. Iré más allá de ese mar para destruir sus falsos ídolos y esparcir el verdadero Islam. Añadió. Ese es el destino que Alá nos ha dado a mí y a ustedes. Allahu Akbar. Alaben a Alá. Los hombres murmuraron con tono calmado. Saladino sonrió y dijo. Me emocioné demasiado. Escuchar tus historias siempre es un gran placer, Usama. Miró al anciano y dijo. Rezo para que puedas vivir otros 100 años más. Que haya paz completa para los guerreros ancianos. Le diré al tesorero que te pague una pensión constante. Este humilde anciano agradece al que es la espada de la fe y comandante de los valientes guerreros. Usama se inclinó haciendo una reverencia. Que haya alabanza a Alá, quien es el Señor del universo. Usama y los hombres salieron, dejando solos a Saladino y sus 2 hijos. ¿Lo que acaba de decir padre es en serio? ¿Eso de ir más allá del mar a luchar contra los francos? Si dijera que cruzo el mar, ¿cuántos crees que me seguirían? Saladino soltó una carcajada. Te aseguro que probablemente no llegarían ni a 10. Entonces, ¿por qué dijo eso? Un líder debe mostrar firmemente sus objetivos. Solo así otros podrán actuar de acuerdo a ellos. Saladino murmuró.
Al-Quds, Jerusalén ha estado en manos de los francos por demasiado tiempo. Ahora la mayoría ha olvidado que ese lugar fue tierra musulmana. Incluso hay quienes hablan de aceptar el dominio franco. Continuó hablando. Por eso llamé a Usama hoy. Cuando Usama nació, Al-Quds aún era nuestra tierra. Es un testigo vivo que muestra por qué debemos recuperar ese lugar. Ya veo. No había pensado hasta ese punto. Recuerda esto, Ali. En el momento en que un líder muestra vacilación o timidez, la yihad muere. En ese momento su ayudante entró a la habitación. ¿Qué ocurre, Sakan? Es información que trajeron los comerciantes musulmanes. Relacionada con Constantinopla, sobre la que reporté anteriormente. Habla. Primero, el evento de asesinato que se reportó anteriormente resultó ser cierto. Y adicionalmente, el ayudante continuó su explicación. La expresión de Saladino se endureció gradualmente. Suprimieron la rebelión tan rápido. Es más bien una mala noticia. Además, que Balduino apareciera al frente para detener la rebelión. Saladino cerró los ojos firmemente. La relación entre los griegos y Jerusalén se fortalecerá más. Dice que vio la forma del arcángel Miguel. ¿Nuestros comerciantes creyeron esa blasfemia absurda? Preguntó Ali. Sakan respondió con expresión confundida. Dicen que Balduino personalmente apareció y encontró a los que seguían a Andrónicos. Sin que faltara ni uno solo. Habría obtenido información de antemano a través de espías. O podría haber capturado a inocentes y dicho que eran traidores. Dijo Saladino. Pero me preocupa que sea precisamente el joven Balduino. Eso de nos vemos en Jerusalén. Sonrió levemente. Tal vez se haga realidad. Entonces sería mejor detener la ofensiva norte programada. No puedo retirar las tropas ahora. Si hiciera eso, todos los otros Amir, señores feudales, pensarían que me asusté. Saladino sacudió la cabeza. No hay más opción que enviar más tropas hacia el Quds. Pero entonces las tropas necesarias para la ofensiva norte. No hay más remedio ahora que el Imperio Romano entró en juego. Si marchamos al norte sin control, el rey leproso atacará inmediatamente aquí, Damasco. Murmuró. Incluso si ganamos, no habrá lugar al que regresar. Como el león del que habló Usama. Dijo Ali. Saladino asintió y luego miró a su ayudante. Envía cartas a los Amir diciendo que convocaremos el ejército según lo programado. Seguiré las órdenes del sultán. Y continúa recolectando información sobre el joven Balduino. Todos sus movimientos sin excepción. Añadió con una sonrisa. Después de todo, ese chico tenía madera de rey. Capítulo 42. La procesión que me despedía se extendía largamente. Desde el emperador Alexios hasta la emperatriz Madre María. Hasta la princesa Teodora. Al frente había una multitud que se había congregado. Atrás había una gran flota de 50 barcos. Cualquiera que viera esto pensaría que vamos a invadir otro país. Me hubiera gustado que se quedara más tiempo. Alexios sonrió con expresión nostálgica. Mientras yo sea emperador, el imperio siempre dará la bienvenida al príncipe. El reino de Jerusalén también siempre dará la bienvenida a su majestad imperial. Nos abrazamos. Tal vez el día en que vaya a ver al príncipe llegue más pronto. Quizás nos veamos en Egipto. Yo también respondí con una sonrisa. Egipto, la base de Saladino. Para atacar ese lugar, la marina del Imperio Romano del Este era esencial. La reacción de Alexios también era positiva. Primero tengo que lidiar con la flota rebelde en Chipre. Hay una razón más para resolver la situación de Chipre. Miré al joven frente a mí. Es una lástima separarnos así. En el juego, la intimidad era solo un número simple. Un sistema simple donde si la intimidad era alta escuchaban bien las peticiones, y si era baja se volvían hostiles. Pero lo que sentía directamente era diferente. Un amigo de la misma edad. Por supuesto, mi edad real es mayor. Intercambié una última mirada con él. Luego fue con la emperatriz Madre María y la emperatriz Agnes. Intercambié despedidas ligeras con ambas. Lo último que quedaba era la princesa Teodora. Que tenga buen viaje, príncipe. Ella sonrió. La próxima vez que nos veamos será en Jerusalén. ¿Eso aún está por verse? Respondí con una sonrisa.
no habría razón para que Balduino IV rechazara la propuesta de matrimonio. Por cierto, matrimonio. No pensé que me convertiría en hombre casado así. Yo también espero poder ver a la princesa nuevamente. Siempre es tan calmado. Ella dijo. Mantente frío, entonces todos te seguirán. No he visto a nadie que encaje tanto con este dicho como el príncipe. Para sobrevivir, cualquiera no tiene más opción que volverse frío. Respondí. Si tuviera que comparar el reino de Jerusalén, sería como una casa que se derrumba. Para atrapar los ladrillos que caían y volver a ponerlos, tenía que moverme sin descanso. Por lo menos había vuelto a colocar el ladrillo llamado Imperio Romano del Este. Finalmente agité la mano y me dirigí al muelle. La gran flota se extendía ante mis ojos. La flota que me escoltaría hasta Jerusalén y conquistaría Chipre. Wick se acercó. Garnier y Abe ya están en el barco. Podemos partir inmediatamente cuando llegue el príncipe. La carga terminó más temprano de lo esperado. Miré los barcos. Todos los tesoros y riquezas recibidos de la Casa Real. Además, la primera división de los guardianes del Santo Sepulcro nos acompañaba. Era prácticamente como si se moviera una unidad militar. Pronto se establecerá una rama de los guardianes en Jerusalén. Es la primera vez en décadas que la Iglesia Oriental muestra una actitud tan amistosa hacia las cruzadas. Wick mostró una expresión pensativa. Todo este tiempo Roma y Constantinopla estuvieron ocupadas gruñéndose y peleando entre sí. Quizás este sea el comienzo de la unificación este-oeste. Quizás sea así. Pero ese no es mi objetivo. La separación de las iglesias oriental y occidental era un problema complejo. La caída del Imperio Romano Occidental, diferencias en varias doctrinas, etc. En realidad, el núcleo es simple. Dos niños peleando por el liderazgo. No tengo tiempo para profundizar en las causas y reconciliarlos ahora. Lo que quiero es una solución inmediata. Cosas que se pueden corregir ahora mismo. Primero acabemos con Chipre. El resto puede esperar hasta después. El barco se balanceó y comenzó a moverse. Dejamos el puerto recibiendo los vítores de los ciudadanos. El barco comenzó a balancearse y... ¡ah, maldición! Giré la cabeza para que otros no pudieran ver. Parece que me está dando mareo otra vez. No puedo vomitar después de posar tan elegantemente. Así comenzó otra vez la larga tortura. Escuché que ustedes los caballeros mantienen la castidad. ¿Es eso cierto? Hablas como si mantuviéramos la castidad toda la vida. Yo era un señor antes de contraer lepra. Y además, un señor muy guapo. Wick soltó una carcajada. 2 días desde que salimos de Constantinopla. Nos habíamos acercado a Chipre. Mi mareo también había mejorado considerablemente. ¿De qué diablos están hablando ustedes dos? Pregunté acercándome a Will y Rourke. El mar estaba cubierto de niebla. Una sensación pegajosa y húmeda. Solo se podía ver el barco justo enfrente. Estaba preguntando sobre las tradiciones de las órdenes latinas. ¿Habrá partes que podamos usar como referencia? Rourke respondió. Había sido nombrado comandante de los recién creados guardianes del Santo Sepulcro. La primera división era de alrededor de 200 hombres incluyéndolo. Era un número grande considerando que eran tropas de combate puras excluyendo fuerzas de apoyo. Volvió a preguntarle a Wick. ¿Qué hay de ese joven de allí? Escuché que se unió a los hospitalarios cuando era niño. Ese chico ya debe estar siguiendo a las mujeres por ahí. Puedo garantizarlo. No es así, Abe. Ante la reacción del joven que se sonrojó, ambos hombres estallaron en risas. Se escuchaban sonidos de guerreros riendo y charlando por toda la cubierta. Olor a cerveza y carne. Y sonidos de canciones. Todos los que siguen al príncipe son únicos. Rourke dijo. Su capa ondeaba con la brisa marina. La capa dorada recibida del patriarca de Constantinopla. Un caballero leproso que una vez fue señor, un escudero hospitalario huérfano, y además... Miró a Garnier que estaba en pleno entrenamiento de esgrima. Respondí con una sonrisa. Dicen que vino en peregrinaje, obtuvo iluminación y se unió a la orden. No era ni siquiera el menor de una familia noble, sino el segundo hijo. Se había unido a la orden renunciando a cualquier herencia. ¿Qué hay de usted?
Le pregunté mirándolo. El rostro de Ruark tenía marcas de cicatrices por todas partes. Un hombre que claramente había pasado por muchas cosas. Su historia de venir desde Dinamarca hasta aquí tampoco debe ser ordinaria. Mis ancestros colonizaron innumerables tierras. Nací en un barco. Dijo. Su expresión característica e inexpresiva. Vine desde Vinland pasando por Groenlandia, Islandia, Irlanda hasta Constantinopla. Pero ahora voy hasta la ciudad santa. ¿Vinland? Me suena haberlo escuchado en algún lugar. ¿Vinland se refiere al suroeste de Groenlandia? Sí, correcto. Allí vivían los Skraelings, nativos que no sabían usar hierro. Su color de piel también. Era rojizo y ligeramente moreno. No, ¿cómo sabe el príncipe eso? He visto muchas escenas. Vinland también fue una de ellas. Respondí con una sonrisa. Sí, esta gente había llegado hasta Canadá. Si eran Skraelings, probablemente eran indios, nativos americanos. Como esperaba, el príncipe tiene capacidades proféticas. Podría ser un arte de viaje del alma. Seguramente el arcángel Miguel lo está cuidando. Quizás sea así. Dije con una sonrisa. Las olas golpearon el barco y se dispersaron. La niebla seguía siendo densa. La niebla no se despeja tanto como esperaba. Cerca de Chipre aparece niebla frecuentemente. Especialmente ahora es cuando está más intensa. Esto no es particularmente severo. Ya veo. Ahora es momento de sacar el tema. Hay algo que debo discutir con el comandante. Es sobre el problema del mando. Le dije mirándolo. Con esto debería entender de qué hablo. Aclarar el mando. No hay nada más importante que esto en el ejército. Los 50 barcos de la flota estaban directamente bajo el emperador. Además, el comandante de los guardianes del Santo Sepulcro era Ruark. Entonces, ¿quién es el comandante supremo? Yo. ¿O Ruark? Su Majestad dijo esto. Muévanse en la dirección que beneficie al príncipe Balduino y a Jerusalén. Estamos aquí solo para apoyar al príncipe. Ya veo. Asentí. Estrictamente hablando, los guardianes del Santo Sepulcro eran una organización bajo la Iglesia de Constantinopla. Pero las órdenes reales las recibo yo. Los hospitalarios y los templarios también están estrictamente bajo el Papa. En realidad, ambos eran más bien organizaciones militares bajo el rey de Jerusalén. Miré a los nórdicos. Cota de malla y hachas. No podía imaginar bien a estos luchando en las tierras desérticas del Levante. Qué suerte que estén de mi lado. La mayoría de los caballeros que había comandado hasta ahora pertenecían a órdenes. Excepto los directamente bajo la realeza, no podía arrastrarlos a donde quisiera. Witt, Daniel y Eric son prácticamente mi guardia personal, así que no importa. Entonces Ruark habló. Hay un pequeño problema. Los nórdicos solo sirven como líderes a aquellos que reconocen. Añadió. Por eso me ofrecí personalmente como primer comandante. Tengo que probarme a mí mismo. Ya luchó directamente en Constantinopla, así que nadie cuestionará al príncipe. Ruark dijo. Pero nosotros los nórdicos somos sensibles al honor y el coraje. El reino de Jerusalén es igual. Dije con una sonrisa. En realidad, un mocoso de 14 años montando a caballo y cargando tampoco tiene sentido. Pero siendo de la realeza, no había más remedio. En la cultura caballeresca, los cobardes no tenían lugar. Aunque fuera vil, tenías que ser valiente para ser reconocido. Entonces se escuchó un chapoteo que resonó. Siguió un grito urgente. Olid se cayó al agua. Maldición, detengan los remos. Tanto Ruark como yo asomamos las cabezas fuera de la cubierta. No se podía ver nada debido a la densa niebla. ¿Cuántos cayeron? Solo Olid. Estaba completamente borracho tambaleándose y... por esta maldita niebla. Todos los marineros gritaron llamando a su compañero, pero no hubo respuesta. No tengo más opción que intervenir. Levanté la mano. Todo silencio. La cubierta se quedó silenciosa en un instante. Me concentré. Emociones. Entre las emociones sorprendidas y confundidas, sentí algo intenso. El miedo a la muerte. Era el miedo que sentía la persona que había caído al agua. Es por el lado de babor.
Trae una cuerda. Entendido. Cuando el barco cambió de rumbo, se pudo ver vagamente la figura del hombre en el agua. Ahí está. Estaba apenas flotando en la superficie agitando brazos y piernas desesperadamente. El cuerpo del hombre se desplomó como si hubiera perdido fuerzas. Apártense todos. ¡Qué tipos tan desesperantes! Ruark se ató la cuerda al cuerpo y se lanzó directamente al mar. Poco después lanzó al hombre a la cubierta como arrojándolo. Rostro pálido y expresión desplomada. No se sentía que estuviera respirando. Hagan algo. Sóplenle aire de nuevo. Los vikingos patearon y golpearon los costados del hombre. Esto me va a volver loco. Los empujé a ambos lados. Todos atrás. No había nada que practicara tanto en la academia militar como CPR. Primero voltear la cara hacia un lado para asegurar las vías respiratorias. Compresión del pecho. Puse las manos sobre el pecho del hombre y presioné con fuerza. Y respiración artificial. Cuando abrí la boca, se extendió un olor repugnante a alcohol. Perfecto, completamente perfecto. Después de repetirlo unas cuantas veces, el hombre vomitó agua. Su color de cara también volvió a la normalidad. Cuando finalmente se incorporó, se veían las caras sorprendidas de la gente alrededor. Siéntete bendecido. El príncipe personalmente te sopló aire. ¿Cómo diablos hizo eso? Suspiré. No debería haber problema con enseñar algo como CPR. Expliqué brevemente el CPR a los guerreros. Incluso mencioné que es mejor seguir un ritmo al comprimir el pecho. Todos asintieron mientras escuchaban mi explicación. Todos con expresiones como si hubieran visto algo fascinante. Sin darme cuenta, me reí. Se siente como si fuera un instructor de seguridad. No hay problema con beber cerveza en lugar de agua, pero prohibiré el exceso de alcohol de ahora en adelante. Yo me haré cargo personalmente. Que un marinero caiga al mar es mal presagio, pero... Ruar dijo. Rescatar a una persona del mar puede considerarse buena fortuna. Entonces volvimos a la normalidad. Dije con una sonrisa. La niebla se despejó gradualmente y se pudo ver el horizonte a lo lejos. Chipre. Pero no podíamos ir directamente allí. Primero reabastecernos en una ciudad cercana. Y necesitábamos obtener información. Ahora comienza. Ya tenía todas las cartas. Solo quedaba verificar las cartas del oponente. Solo puedo rezar para que Marco maneje bien las cosas. Capítulo 43. ¿Cuántos barcos crees que le quedan al emperador? Por más que reúna, no serán ni 60 barcos. A menos que involucre a Venecia. ¿Crees que los venecianos se meterían en algo así? El almirante Contostepanos golpeó el escritorio mientras murmuraba. ¿Por Constantinopla, con quien se peleaban a golpes hasta hace unos años? No lo creo. Sus palabras son correctas, señor. Pero el emperador no dejará este lugar para siempre. Tratará de recuperarlo de alguna manera. Probablemente. El almirante se levantó y se dirigió a la ventana. A la vista entraron docenas de barcos anclados. La flota que él había creado y liderado. Su flota, de nadie más. Refuercen la vigilancia. Aumenten también el número de barcos que patrullan. Si resistimos, murmuró. El emperador no tendrá más opción que perdonarnos. Si todas las rutas comerciales que pasan por aquí se bloquean, eventualmente se rendirá. Añadió con una sonrisa despectiva. ¿Es mocoso vendría hasta aquí personalmente? La flota seguirá al señor hasta el final. La flota sí. ¿Cómo reaccionan los residentes? Se están rebelando contra las tasas de impuestos aumentadas. Dicen que harán manifestaciones si no escuchamos a los representantes. Envía marineros para reprimirlos moderadamente. Atrapa a algunos como ejemplo y ponles una cuerda al cuello. Con suministros escasos, no tenemos el lujo de escuchar sus palabras. Entendido. El problema fue confiar en ese estúpido de Andrónicos. Si ese tipo no se hubiera excedido. El almirante arrojó el tintero. El vidrio se hizo pedazos y se esparció por el suelo. Respiró agitadamente. A estas alturas estaríamos entrando a las islas cortando cabezas de latinos. Ese estúpido debería haber... Sin mi permiso, ni un solo barco debe salir de Chipre. Ni uno solo. ¿Entiendes?
Sí, señor. Hemos tomado control de todos los muelles, así que no hay necesidad de preocuparse. Dijo el ayudante. Ah, un comerciante veneciano pidió una audiencia con el señor. ¿Un comerciante veneciano? Sí, dice que tiene información relacionada con Constantinopla para reportar al señor. Tráelo. Poco después entró un hombre barrigón. Seda lujosa, hasta un sombrero de aspecto ridículo. Era el atuendo característico de un comerciante veneciano. El almirante Contostepanos lo miró fijamente. Escuché que querías verme. ¿Tu nombre es? Me llamo Marco de Venecia, gran y noble almirante Contostepanos. Deja la falsedad. Escuché que tienes información para reportarme. Sí, nuestra compañía comercial estuvo en Constantinopla hasta hace unos días. Pensé que el señor almirante estaría interesado en la situación allí. Viniste a venderme información. Continúa hablando. Primero deberíamos discutir un precio apropiado, típico de un veneciano astuto. Se rió despectivamente. La recompensa se proporcionará según el nivel de información que proporciones. También tendré que verificar cruzadamente con otras fuentes de información. El almirante habló con tono frío. Hasta entonces, ni tú ni tu compañía comercial pueden salir de Chipre. Por supuesto. Entonces habla rápido. ¿Cómo está la situación en Constantinopla ahora? Marco lentamente abrió la boca. Sus cejas se movieron. Primero les diré esto. Ahora el emperador romano. 2 días después, muy entrada la noche. Miró el barco con ojos ansiosos. Un pequeño barco de cuero. Si las olas se agitaban un poco, el barco se balanceaba de lado a lado. No sería extraño que se volcara en cualquier momento. ¿Por qué tenemos que ir en este tipo de barco? Si hubiera sido otro barco, probablemente ya nos habrían descubierto. No hay nada que sea menos visible en el mar nocturno que el cuero de oso negro. Supongo que es así. Murmuró. Como dijo el marinero, el cuero negro era casi invisible en la oscuridad. En el barco solo estaban él y un marinero de Groenlandia. Se sentía como flotar sobre la oscuridad. Los dos hombres charlaron en el estrecho barco. En la antigua religión pagana que creían mis ancestros aparece un lobo gigante llamado Fenrir. Fue engañado por Tyr, el dios de la guerra, y atado firmemente con cuerdas. El viejo marinero habló mientras se acariciaba la barba. Dicen que cuando llegue el día final, Ragnarok romperá las cuerdas y se liberará para devorar el sol y la luna. Entonces el mundo se oscurecerá como ahora. El día final suena similar al Armagedón. Imaginó la forma de un lobo gigante. Un lobo que devora el sol y la luna trayendo oscuridad. Probablemente me regañarían si dijera que escuché esta historia. Murmuró. Imaginó tierras lejanas. ¿Cómo se sentiría el viento de ese lugar? Entonces la voz del marinero sacó a de su ensueño. Esto debería ser más o menos el lugar correcto. ¿Ahora solo esperamos? Sí, probablemente. Sacó cuidadosamente el tubo. Los ojos del ángel que el príncipe Balduino llamaba telescopio. El uso era simple. Poner un extremo del tubo en el ojo y ajustar la distancia entre los dos tubos para enfocar claramente. Ajustó la distancia hábilmente. Pero no se veía nada debido a la oscuridad. Si algo le pasó a Marco, entonces el marinero levantó el dedo. En el lugar que señaló brillaba una pequeña luz. Parece que algo está brillando allí. Sostenga esto. Gritó mientras sacaba un estilete. El marinero sostuvo torpemente el telescopio y lo puso en el ojo de Eid. El sonido del estilete moviéndose resonó en la oscuridad. Este estúpido Dan es, ¿quién eres tú para darme órdenes? Tú también mantén la dignidad. Si recibiste el título de noble imperial, deberías actuar acorde. Los dos hombres se gritaron señalándose mutuamente. Marineros y soldados se congregaron a su alrededor. Dignidad. Tú fuiste el primero en... ¿Qué están haciendo ustedes dos? Grité y los dos se detuvieron. Wiggywork. Ambos se miraban con caras rojas de ira. Suspiré. Hasta ayer jugaban bien juntos. Este danés grosero nos dice que nos retiremos del desembarco. Nunca dije que se retiraran. Dije que sería mejor que nosotros nos encargáramos del desembarco ya que las fuerzas de los guardianes son más numerosas. Ruark, recuerdo que ya hablamos sobre el problema del mando.
Por supuesto, príncipe. Simplemente propuse a Sir Wig la proporción de tropas para el desembarco. Ruark suspiró. Solo hice una propuesta. Pero inmediatamente perdió la razón y se abalanzó sobre mí. Como si le hubiera quitado su posición. Este maldito perro griego. Antes me dijiste danés y ahora perro griego. Debes elegir uno de los dos. Ruark dijo. En mi tierra natal, si recibiera tal descortesía, inmediatamente habría un duelo. ¿Crees que me voy a asustar si dices eso? Puede que tenga lepra, pero a un tipo grande como tú. Ambos paren ahí. Es una orden. Dije suspirando. Tener que detener peleas de tipos de 40 y 50 años. Mi situación también es bastante lamentable. No hay tiempo para pelear por problemas tan menores. Saqué el papel de mi bolsillo. Un mapa que mostraba Chipre y las aguas circundantes. Esta es la información que Marco envió anoche. Comencé la explicación. La información que Marco envió era variada. La ubicación actual donde se quedaba el almirante, el tamaño y estado de la flota, posiciones de patrulla, etc. Marco había enviado la información detallada que solicité. Código Morse y telescopio. El efecto sinérgico de ambos elementos fue como esperaba. Ese cobarde logró averiguar estas cosas. Wick dijo. Pensé que huiría inmediatamente antes de llegar a la isla. Si puede convertirse en Dux, cualquiera haría eso. Dux. ¿Qué significa eso? Es algo que existe. En lugar de responder, me reí. Continué hablando. Pero la información realmente importante es otra. Continuó la explicación. La información más importante que Marco transmitió. Era que la flota de contos tepanos se estaba preparando para zarpar. No sabe exactamente cuál es el objetivo del ataque. Están preparándose para zarpar. ¿Hacia dónde diablos? Ruark murmuró. Dijo. No estarán apuntando a Constantinopla. El almirante no es tan estúpido como para tratar de cruzar las murallas solo con la marina. Fallaron incluso cuando se unieron con Andrónicos. Asentí. Miré por la ventana. El lugar donde nos estamos quedando ahora es Seleucia. Una ciudad portuaria del sur de Anatolia y al norte de Chipre. Podrían atacar aquí. Si atacan primero, podrían aprovechar su superioridad numérica. Eso también es posible, pero no muy probable. Ruark negó con la cabeza. La mayoría de la Marina Imperial recluta marineros de Chipre o ciudades portuarias como esta. Seleucia también es el hogar de muchos marineros. Sería difícil dar la orden de atacar su tierra natal. Exactamente. Sería difícil a menos que ataquemos primero. Entonces, ¿dónde sería? ¿Por qué se están forzando a zarpar ahora? Entonces recordé otra información que Marco había transmitido. El almirante aumentó las tasas de impuestos varias veces después de ocupar Chipre. Debe estar en una situación difícil por falta de fondos militares. Continué hablando. No es irrazonable ya que de repente tuvo que mantener una gran flota de 100 barcos. Era igual en el juego Last Crusaders. La marina costaba más mantener que el mismo número de tropas terrestres. Desde los salarios de marineros, carpinteros y trabajadores hasta todo tipo de materiales de reparación. Mantener 100 barcos sin el apoyo del centro imperial no sería fácil. ¿Cuál sería la forma más rápida y fácil de conseguir fondos militares y suministros? Saquear los alrededores. Ruark dijo con tono calmado. Correcto, asumiendo que salen a saquear para conseguir fondos militares. Señale la derecha del mapa. El condado de Trípoli gobernado por Raymond. Solo podía ser ahí. No bajarán hasta Egipto para hacer la guerra a Saladino. Elegirán un oponente más fácil. Trípoli. Definitivamente suena plausible. Wick murmuró y continuó hablando. ¿Qué tal si atacamos el puerto vacío cuando zarpen? El puerto no estará completamente vacío. Ruark intervino. Me miró y continuó hablando. Si van contra Trípoli, no movilizarán toda la flota. Probablemente 50 barcos serían suficientes. La Marina Imperial también tiene fuego griego. Asentí. La fuerza naval que Raymond poseía eran a lo sumo 20, 30 buques de guerra. Claramente no serían rivales para la Marina Imperial con fuego griego. Entonces tendremos que adelantar el plan. Dije.
El plan original era esperar pacientemente una brecha, infiltrarse y expulsar al almirante. Pero para detener su ataque, teníamos que apresurarnos. Primero deberemos enviar una advertencia al conde Raymond. Si nuestra flota se une, podremos enfrentarlos suficientemente. Una flota romana deteniendo a una flota romana que viene a saquear. Roark se rió. Como siempre, el señor muestra el destino en direcciones impredecibles. Incluso si no movilizan toda la flota, la vigilancia se relajará inevitablemente durante ese tiempo. Dije. En esa brecha, tropas de élite entrarán a Chipre y capturarán al almirante. ¿Qué pasa si el almirante está con la flota atacante? No hay necesidad de preocuparse por esa parte. El comando de esta expedición será asumido por un subordinado del almirante. Marco averiguó incluso esa información. Wick soltó una risa nerviosa. Sonreí y asentí. Realmente valió la pena elegir a Marco. El poder de información característico de los comerciantes de ciudades marítimas. Así como los guerreros luchan bien, los comerciantes intercambian información como respirar. Entonces tendremos que decidir rápidamente las tropas para el desembarco. Alrededor de 150, y el comandante de campo será... Yo me haré cargo. También voy a ir. Ambos me miraron con la boca cerrada. Bien, esperaba esta reacción. El príncipe no necesita participar en esta operación. No debería. Ruar dijo. Si el príncipe fuera capturado como prisionero, el almirante obtendría una palanca contra el imperio. Una palanca muy grande. Este tipo tiene razón, príncipe. Wick dijo. Yo y otros caballeros iremos a capturar a ese tipo. El príncipe debería quedarse aquí donde es seguro. Aunque mi corazón quisiera hacer eso, dije sacudiendo la cabeza. Sexto sentido. Sería necesario para tener mayor posibilidad de éxito. Para evitar situaciones imprevistas, tenía que ir personalmente. Debo ir con ustedes. Una vez que desembarquemos, no podemos garantizar el regreso. Incluso si fallamos, ya he tomado mi decisión. Dije. Sintiendo mi determinación, ambos suspiraron. Wick señaló el mapa y dijo. Para infiltrarse mientras la flota enemiga está en expedición, tendremos que desembarcar durante el día, no por la noche. Añadió. Entonces la posibilidad de ser descubierto será mayor que por la noche. Sin importar cuánto disminuya el número de barcos patrullando, necesitaremos algo que desvíe la atención. Casualmente tengo una buena idea. Dije con una sonrisa. Atacar el este mientras se hace ruido en el oeste. No hay estrategia militar más básica que esta. Primero, todo el fuego griego que trajimos. Capítulo 44. Puerto de Trípoli. ¿Ya terminaron todos los preparativos? Sí, podemos zarpar en cualquier momento cuando el conde lo ordene. Si lo que dijo el príncipe Balduino es cierto, Raymond murmuró. Su mirada se dirigió hacia el mar. La carta que llegó del príncipe Balduino hace unos días. Su contenido fue impactante en sí mismo. La flota rebelde de Chipre pretende atacar Trípoli. No sé cómo consiguió esa información. Nosotros también enviamos más de 10 espías, pero... todos no pudieron salir de Chipre. Raymond murmuró. Y dice que enviará la flota de Constantinopla como apoyo. ¿Crees que eso sea verdad? No parece que el príncipe Balduino tenga razones para mentir. El príncipe salvó la vida del emperador, dijo el oficial. No sería tan extraño que le hubiera dado el mando de la flota. No lo sé. Los griegos no son gente en la que se pueda confiar fácilmente. El hecho de que mi hermana muriera así también. Raymond cerró los ojos y apretó fuertemente los labios. Roma trató a su hermana como un pedazo de carne en el mercado. Le hicieron toda clase de promesas diciendo que la aceptarían como emperatriz, pero al final la abandonaron en el último momento. Nuestro imperio ha juzgado que María de Antioquía es más adecuada como emperatriz del imperio. Su hermana, sumida en la desesperación, enfermó lentamente en el convento y finalmente murió. Fue desde entonces que Raymond comenzó a luchar contra Constantinopla. Su flota, que estaba destinada a entregar los regalos de matrimonio, atacó las naves imperiales en el Mediterráneo. Pero que el príncipe Balduino haya salvado la vida del emperador. Realmente los asuntos del mundo son impredecibles.
Si realmente recibió la protección del arcángel Miguel. Siguió el silencio. Raymond abrió lentamente la boca. Aún recuerdo la mirada que mostró en la reunión de Estado Mayor. Y cuando corté los suministros, vino inmediatamente a confrontarme. Continuó hablando. El ambiente cambió desde Eilat. Si recibió la revelación del arcángel, podría tener explicación. Sacudió la cabeza. Sea cual sea la verdad, el equilibrio del Palacio de Jerusalén también se volcará ahora. Si Constantinopla realmente se pasa a nuestro lado, será mucho más fácil detener la ofensiva de Saladino. Bueno, eso no lo sé. Raymond se burló. Saladino no va a renunciar a Jerusalén por tan poco. Y los griegos siempre nos han traicionado. Agitó la mano hacia la lejana Constantinopla. ¿Quién fue el primero en solicitar las cruzadas? Fue el emperador Alejo I. Recuerda cómo nos trató. A cambio de darnos un poco de comida y transportarnos en barcos, nos hizo jurar lealtad. Su voz se fue haciendo más fuerte. ¿Acaso nos apoyaron alguna vez con ejércitos? ¿Derramaron sangre junto a nosotros? Para nada no fue que no hubiera. Solo se afanaron en robarnos los frutos que logramos. Esa es la naturaleza de los griegos. Prefiero a los sarracenos. Conde. No te preocupes. No diré estas cosas frente a otras personas que no seas tú. Raymond rió a carcajadas. El oficial lo miró con ojos preocupados. Cada vez hay más gente que afirma que el conde se relaciona estrechamente con los sarracenos. No hay que preocuparse. Siempre ha habido quienes me insultan llamándome cobarde traidor. Sin importar lo que digan esos estúpidos. En ese momento resonó el grito de alguien. El muelle se volvió ruidoso. Allí vienen barcos. Raymond y todos los que estaban alrededor voltearon la cabeza para mirar el mar. Una fila de barcos se acercaba hacia el puerto. Una gran flota de más de decenas de naves a simple vista. ¿Son enemigos? ¿O aliados? Raymond gritó. Informen inmediatamente a la flota. Que se preparen para el combate. Sí, conde. Los marineros se movieron apresuradamente. Los barcos se apresuraron a recoger las cuerdas. A medida que la distancia se acortaba, las banderas se veían claramente. Por las banderas, definitivamente son barcos romanos. Entonces era una trampa después de todo. ¿Engañaron al joven Balduino? Raymond murmuró apretando fuertemente el puño. Entonces el oficial gritó. Esa bandera allí. El barco de la vanguardia hizo una bandera. Una bandera blanca. Con una cruz roja debajo. Lo que significaba era simple. Paz, rendición, alianza con los cruzados. Las naves de Trípoli que habían zarpado tampoco lucharon contra ellos al encontrarse. Siguió una confrontación tranquila. ¿Entonces lo que dijo el príncipe era cierto? Raymond murmuró. Sacudió la cabeza y gritó. Necesito verificarlo personalmente. Preparen un barco inmediatamente. Al mismo tiempo, Chipre. Puerto de Limasol. ¿Qué es eso? Parece que hay barcos ardiendo. Los marineros que trabajaban en el muelle murmuraron. Algo brillaba entre la densa niebla. La luz que era tenue como luciérnagas se fue volviendo más clara. ¿Ya regresaron nuestros barcos? Por muy rápido que haya terminado el ataque, regresar ya es. Barcos envueltos en fuego. 3 barcos se acercaron hacia el puerto. Humo negro se elevó hacia el cielo. Todos los marineros del puerto miraron esa escena atónitos. Algunos se dieron cuenta tarde de la situación y gritaron. Es el enemigo. Viene la flota enemiga. ¿Qué está haciendo la guardia? Toquen la campana rápido. Sí, sí. Toquen la campana. Fuego. Es un barco incendiario. Hagan zarpar todos los barcos atracados. ¿Por qué nadie se dio cuenta hasta que llegaron aquí? Por culpa de esta maldita niebla. ¿De dónde vienen los barcos que nos atacan? Los marineros se movieron frenéticamente. Las trompetas sonaron por todas partes. Algunos resbalaron en el muelle y cayeron al mar con un chapuzón. Las cuerdas volaron por el aire. ¿Dónde están las cadenas? Impidan que esas cosas entren al puerto. Si hacemos eso, incluso los barcos que quieren salir, los barcos que estaban atracados chocaron entre sí y salieron del puerto en confusión. Detrás de ellos se extendieron las cadenas con un ruido metálico.
Atacan el puerto. Varios barcos se acercaron a los barcos incendiarios disparando flechas. Pero solo se veían los barcos incendiarios, no se veían otros barcos. No hay nadie a bordo. Encuentren la fuerza principal. Rápido. Detengan primero los barcos incendiarios. Ninguno de los capitanes quería sacrificar su barco para detener las bolas de fuego. Los barcos incendiarios que se dirigían hacia ellos prendieron fuego a los barcos cercanos y luego se detuvieron enganchados en las cadenas. La niebla cubrió el puerto sumido en el caos. Los gases lacrimógenos se vuelven familiares rápidamente, así que es mejor inhalar poco a poco desde el principio. ¿Cuándo fue que escuché esas palabras? Fue la primera vez que hice entrenamiento NBQ. Sin saber nada, inhalé y casi muero. La sensación de que los pulmones y la cara se quemaban. Pero el dolor no duró mucho. Me fui acostumbrando gradualmente y ya no sentía más el gas. Al ver la densa niebla, recordé ese momento. Dejemos los recuerdos hasta aquí. Al darme la vuelta, vi que Wick se acercaba. Para ahora Limassol debe estar en caos. ¿Enviamos muchos fuegos griegos? Dijo. Se escuchó el sonido de remos al lado del barco. Probablemente estén desesperados tratando de detener los barcos incendiarios de alguna manera. Pensarán que estamos aprovechando la brecha para atacar el puerto. Esa es exactamente la situación que quiero. Si la atención se concentra en el puerto, la vigilancia de este lado será relativamente más relajada. El método que usé para atraer la atención fue simple. Barcos incendiarios. Envié varios barcos incendiarios cargados de fuego griego hacia el puerto. No hay nada mejor que los fuegos artificiales y petardos para atraer la atención. Y no hay nada que arda tan bien como los barcos de madera. Es insuficiente para representar una amenaza real, pero... Desde el principio no pensé derrotar su flota con unos pocos barcos incendiarios. El núcleo de esta operación era la fuerza de desembarco dividida en 3 barcos. El resto de los barcos fueron a Trípoli para apoyar al conde Raymond. Resumo brevemente la situación actual. Mientras el conde Raymond se enfrenta a la flota rebelde, enviamos barcos incendiarios al puerto enemigo. Aprovechando cuando están confundidos y en pánico, infiltramos tropas en el norte donde la vigilancia se relajó. Nos reunimos con Marco para confirmar información detallada. Finalmente, atacamos por sorpresa y capturamos al almirante Contostepanos. Hasta ahora todo va según el plan. Excepto por esta niebla. Dije mirando alrededor. Una densa niebla cubría los alrededores. Una sensación pegajosa y húmeda. Pero ese no era el problema. Navegar en la niebla es como deambular por un laberinto con los ojos vendados. El príncipe tiene razón. Ruark se acercó. Asintió con la cabeza como si estuviera de acuerdo. Los marineros no pueden encontrar bien la dirección. Además, hay muchos arrecifes por aquí. Puso el hacha en el hombro y continuó hablando. No sería extraño que chocáramos y encalláramos en cualquier momento. Más bien, esta vez deberíamos renunciar y la próxima. No podemos perder esta oportunidad. Sacudí la cabeza y dije. Ya habíamos atravesado el perímetro de vigilancia. Si saben que apoyamos a Trípoli, ellos tampoco dispersarán más la flota. Además, ya usamos todo el fuego griego. Una oportunidad como la de hoy no volverá. Pero esto es como un acto suicida. Si el barco encalla, no hay forma de sobrevivir. No sabemos sobre nosotros, pero... dijo Ruark. No podemos poner al príncipe en tal peligro. Por el bien tanto del reino de Jerusalén como del imperio romano. Siguió el silencio. Miré a Ruark. Si nosotros no podemos ver, los enemigos tampoco podrán. Si los arrecifes son el problema, nos quedaba un arma secreta. Yo mismo. Intuición inexplicable. Mi intuición se volvía cada día más sensible y precisa. Durante el torneo de lanzas a caballo en Constantinopla pude sentir los blancos de madera. En el juego había un sistema de habilidades. En Last Crusaders, los personajes podían aumentar el nivel de habilidad de las características mediante entrenamiento constante y repetición. Tener maestro de la espada no significaba que no se pudiera mejorar más la esgrima. Cuanto más entrenas, más sube el nivel de habilidad. Por el contrario, si no practicas, gradualmente disminuye. Las características negativas eran igual.
Mi debilidad congénita también mejoró mucho desde el principio con entrenamiento constante y ejercicio. Si pude sentir los blancos de madera, un arrecife gigante no debería ser problema. Pero no solo mi vida, sino las vidas de 150 hombres estaban en juego. Respiré profundamente y me di la vuelta. Mis manos temblaron ligeramente. Si pierdo la oportunidad de hoy, morirá más gente. Entonces la respuesta era simple. No quedaba más que intentarlo. Me dirigí hacia el frente de la cubierta. Me pondré al frente. ¿Va a pedir ayuda al arcángel? Sí, correcto. Si el arcángel escucha mi oración, me guiará el camino. Entendido, príncipe. Todos apártense. Ruark hizo gestos a los marineros con expresión seria. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Al caminar hacia la proa, todos se apartaron a los lados como si hubieran hecho una promesa. ¿Se sintió así Moisés cuando dividió el mar? Guerreros vikingos fornidos siendo mis seguidores. Desde ahora daré órdenes directamente al timonel. Cuando yo hable, debe girar el timón inmediatamente. Entendido. Cerré los ojos. Al principio no sentía nada. Las olas ondulantes, la respiración tensa de los marineros, el sonido regular de los remos. La tensión, el miedo, el temor de los marineros en el barco. Se sentía la expectativa antes del combate. Necesitaba apartar las emociones a un lado y encontrar los arrecifes. Una situación de buscar una aguja en un pajar. Busqué desesperadamente en mis sentidos. El sudor se mezcló con la niebla y se deslizó. Y finalmente, sentí algo. Al frente, por favor. Capítulo 45. No tiene sentido. Eige murmuró. Miró la escena frente a él. Balduino estaba parado solo en la cubierta de proa. Le daba instrucciones constantemente al timonel. Un arrecife grande justo al frente. Y cuando lo pasemos, cada vez que el timonel giraba el timón, los arrecifes rozaban peligrosamente el costado del barco. Una vez un arrecife raspó el barco haciendo un sonido chirriante. Eige miró esa escena atónito. Los otros marineros también. Incluso los templarios y vikingos de la guardia. Todos miraron esa escena sin aliento. La misma reacción que cuando salvó al marinero que se había caído al agua. Que el Señor nos proteja. A la Santa María, Virgen y Madre casada. Las voces de oración resonaron por todas partes. Cada vez que lo veo es sorprendente. Garnier murmuró. Se acercó al lado de Eige y continuó hablando. Primero se dio cuenta de las tribus marítimas. Luego el ataque a Eilat. En Constantinopla incluso se dio cuenta de que el emperador sería atacado. Ahora incluso evita los arrecifes. En esta niebla donde no se ve ni un centímetro, ¿cómo diablos? Eige dijo haciendo la señal de la cruz. Los que estaban alrededor también se apresuraron a hacer la señal de la cruz. Garnier puso su espada en la cubierta y la sostuvo erguida. Él también miró al príncipe en silencio. Entonces resonaron los gritos de los marineros. Gritaron hacia los barcos que los seguían atrás. Sigan bien nuestro barco. Síganlo pegados lo más posible. Entendido, locos. Eige miró hacia atrás. Eran 3 barcos en total los que se infiltraban en Chipre. 2 barcos estaban pegados atrás. Si chocaran con los arrecifes, los 3 barcos se hundirían. El príncipe Balduino seguía ocupado dando instrucciones al timonel. Pasó un tiempo que parecía eterno y finalmente los arrecifes desaparecieron. Y entre la niebla se vio tierra. Tierra. El arcángel está con nosotros. Gritaron los caballeros y miembros de la Guardia del Sepulcro. Pero ante las miradas severas de Ruark y Witt, todos cerraron la boca. Silencio, estúpidos. Eige miró al príncipe Balduino. Su rostro estaba húmedo. ¿Sudor? ¿O niebla? Se acercó sonriendo como siempre. ¿Hay algún problema, Eige? No, príncipe. Eige respondió sonriendo. El príncipe siempre había sido así. Sabía que lo lograría. ¿Lo que hace el príncipe? Eige añadió. Es lo que Dios quiere, Deusvult. No vuelvas a hacer algo así nunca más. Sentado en la playa de arena llegué a esa conclusión. Haber hecho eso durante una hora entera. Casi me muero de tensión. Me sequé el sudor.
Por suerte no me oriné en los pantalones en el medio. Las armaduras de esta época no tenían nada como pañales. Si cometía un error, no podía ocultarlo. No hay nadie alrededor. Por la niebla, probablemente nadie nos vio. Dijo Wick. Él y el equipo de reconocimiento registraron los alrededores de la costa. Como reportó Marco, este lado estaba completamente vacío. Wick tosió y dijo. Sería mejor movernos antes de que se levante la niebla. Entonces hagámoslo como planeamos. Dije. Los guerreros que me acompañaron eran 150 en total. Después de dejar 20 en la costa, comenzamos la marcha. El norte de Limassol era una zona montañosa escarpada. Casi no había gente. Caminé al frente y cambié de dirección cada vez que sentía emociones humanas. Gracias a eso llegamos al lugar de encuentro sin ser descubiertos. Pero Marco no se veía. Eige murmuró con expresión ansiosa. Si Marco fue capturado y habló de todo, ya nos habrían atacado por sorpresa. Esperemos un poco más. Dije. Entonces se escuchó un sonido de algo moviéndose entre los arbustos. ¿Quién está ahí? Soy yo. Príncipe. Un hombre saltó de entre la hierba. Barriga sobresaliente y cabello largo. Era Marco. A diferencia de lo usual, vestía ropa muy gastada. Al encontrarnos, abrió los brazos y gritó. Juro por el Señor. Estuve preocupado todo el tiempo de que no vinieran. Jadeaba. Pensé que abandonarían el desembarco por culpa de esta maldita niebla. Casi lo abandonamos. Digamos que apenas llegamos. Dije sonriendo. ¿Llegaron tarde porque pensaron que no vendríamos? Me tomó tiempo desprenderme de los vigilantes que el almirante con tostepanos me había puesto. Sacudió la cabeza de lado a lado. La otra noche cuando envié la señal también los emborraché. Basta de charla y danos la información rápido. ¿Hubo cambios después de que enviaste la carta? Dijo Wick. Bueno. Marco continuó con la explicación. La ubicación de la fortaleza y el despliegue de tropas. Los horarios de patrulla y el número específico de soldados de defensa. Era información mucho más específica que la enviada por código Morse. Tendremos que entrar a la fortaleza como planeamos. ¿Usando cuerdas? No necesitan hacer eso. Marco sonrió maliciosamente. Continuó con tono confiado. Ya sobré a los porteros. La puerta norte y la puerta este estarán abiertas todo el día de hoy. Esperen un momento. Sin darme cuenta, se me escapó una risa burlancia. ¿Había sobornado a los porteros? ¿Hicieron ese trabajo mientras recolectaban información? Si hay oro, incluso el mundo se puede mover. Eso decimos los venecianos. Marco asintió. Los chipriotas están muy descontentos con el almirante que subió mucho los impuestos. Gracias a eso pude sobornar a varios por poco dinero. Realmente hice bien en elegir a Marco. No es por nada que es un personaje con nombre. Ahora que lo pienso, creo que Antioquía también cayó así. Durante la primera cruzada, la fortaleza de Antioquía cayó por un solo traidor. Bueno, estrictamente hablando, no son uno o dos los castillos que cayeron por traidores internos. Constantinopla también estuvo en ese peligro. Las fuerzas de defensa son en su mayoría marineros que estaban en barcos y campesinos reclutados en la isla. Entonces su moral tampoco será muy alta. Dije. Realmente hizo un trabajo excelente, señor Marco. ¿Cómo podría fallar en el trabajo que me encomendó el arcángel Miguel? En lugar de responder, asentí con la cabeza. Pero sería mejor verificar que no nos traicionó. Examiné sus emociones. No sentí mucho. Sinceridad, alegría, alivio. Lo que había dicho era sincero. Cuando termine esto, les daré una recompensa apropiada. Un simple regalo no sería suficiente. ¿Debería hacer un contrato de suministro regular de elixir? Podemos tomar la puerta norte y la puerta este, una cada una. Tomaremos la fortaleza antes de que se den cuenta. Dijo Ruark. Wick también asintió. Ustedes de la guardia tomen la puerta norte. Nosotros tomaremos la puerta este donde la vigilancia es estricta. ¿El príncipe? No, ¿qué están diciendo? ¿Nuestros guerreros son la élite de la élite? Otra vez con esas tonterías. Dejen de ser tercos y... Ruark y Wick se miraron con hostilidad.
Garnier miró esa escena y suspiró. Eige también. Sacudió la cabeza como diciendo que no podía detenerlos. Si siguen peleando, los excluiré del combate a ambos. Esta es la última advertencia. Dije. La orden del templo tomará la puerta norte, la guardia del sepulcro tomará la puerta este. Debemos tomar la fortaleza lo más rápido posible y asegurar al almirante. Sin importar por dónde vayamos, nosotros llegaremos primero, así que no importa. Entonces, ¿qué tal una apuesta? Apostemos quién captura primero al almirante. Ruar dijo con desprecio. A menos que ahora tengan miedo. Sí, una apuesta está bien. Wick soltó una carcajada. Apostemos quién llega primero. Tenemos que apostar algo. ¿Qué tal comer solo gachas de avena durante un mes? ¿Estará bien? Eso parece demasiado cruel para un leproso. Cuando tosí, ambos dejaron de hablar. Si ya terminaron, salgamos ahora. Tomé la ballesta. Aunque las murallas estén abiertas, no podré evitar el combate. Al mirar atrás, vi a los templarios y guardias del sepulcro. Guerreros corpulentos que habían luchado toda su vida. Que yo esté liderando a gente así. ¿Qué reacción mostrarían mis compañeros de la academia militar si escucharan mis palabras? Dirían que no diga tonterías. Sonreí y di un paso adelante. Así comenzó la operación de recuperación de Chipre. ¿Dónde diablos fue el portero? No sé. Dijo que tenía algo que hacer. Dos guardias conversaron. Por la densa niebla, ni siquiera se veía bien la torre de vigilancia frente a la puerta del castillo. ¿Está bien dejar la puerta del castillo abierta tanto tiempo? Dijo que la dejó abierta porque iban a entrar algunos suministros. ¿Suministros? ¿Qué suministros? ¿Cómo voy a saber eso? Ojalá fuera elixir. Después de beber un vaso de eso, no puedo tomar otros vinos baratos. Entonces. Se escuchó un sonido cortando el aire. Un sonido agudo como fiu. Y algo se desplomó con un ruido sordo. ¿Tú también lo escuchaste? Parece que vino del lado de la torre de vigilancia. Los dos guardias se miraron. Entonces un sonido agudo se dirigió hacia ellos. El guardia con el cerrojo clavado en el cuello se desplomó haciendo sonidos ahogados. Su compañero que vio eso abrió la boca. Enemigo. Pero hasta ahí llegó. Un cerrojo voló atravesando la niebla y atravesó su cuello. ¿Qué hay fuego en el puerto? ¿Qué diablos significa eso? Atacaron el puerto prendiendo fuego a los barcos. ¿Ya todos los barcos zarparon? El oficial se encogió y respondió. Estamos buscando la fuerza principal enemiga. Podremos repelerlos antes de que se ponga el sol. Por culpa de esta maldita niebla no se ve nada bien. Contostepanos se acercó a la ventana murmurando. Aire húmedo entró por la ventana completamente abierta. Pensar que pueden derrotar mi flota con unos pocos barcos incendiarios. Como era de esperar, un novato es. Su expresión se endureció. Atacar justo después de que partió nuestra flota de ataque. ¿No es extraño? Seguramente se filtró información de algún lado. ¿Cuántos barcos están patrullando ahora? Excluyendo los que fueron a Trípoli, no llegan ni a 10. Pero la niebla es tan densa que en este clima, navegar sería como un acto suicida. Pero ellos atacaron el puerto. Si no descubrieron algo en el medio, el almirante gritó. Venecia. Ese veneciano definitivamente filtró la información. Pero su barco todavía está atado en el puerto. Los soldados que pusimos de vigilancia también. Ese astuto bastardo debe haber usado algún truco. No sé el método, pero transmitió información al exterior. Dijo. Trae a todos los que pusimos de vigilancia con ese tipo. Necesito interrogarlos personalmente. Entendido, Excelencia. Y cuando regrese la flota, inmediatamente aumenta las patrullas. Entonces resonaron gritos desde afuera. El sonido de campanas siguió un compás tarde. Es un ataque. El enemigo se infiltró en el castillo. Con un sonido sibilante, el grito se cortó. Siguió el sonido de soldados gritando y corriendo. El almirante Contostepanos asomó la cabeza por la ventana. Entre la niebla se veían siluetas. Un grupo de sombras irrumpió pasando por la puerta del castillo. Si no quieren morir, apártense todos. Griego con acento fuerte. Hachas gigantes en las manos.
Contostepanos, que vio eso, inhaló bruscamente. Guardia Varega. Vinieron. ¿La guardia? Agitó las manos jadeando. Deténganlos. Impidan que entren al castillo. Entendido. Los soldados de defensa con lanzas salieron corriendo. Pero el enemigo ya había entrado dentro de las murallas. Por la niebla tampoco podían asegurar bien la vista. Marineros y reclutas cayeron como hierba cortada por la hoz. ¿Quién sigue? Los soldados de defensa, aterrorizados uno por uno, dieron la espalda y huyeron. Son demonios. Vinieron demonios. Todos huyan. Todos mantengan sus posiciones. Frente a los guerreros corpulentos, los soldados de defensa no tenían oportunidad. Cada vez que los hombres se movían, caían 3 o 4. El combate se extendió hasta dentro del castillo en un instante. Bloqueen el pasillo. Apilen mesas y sillas. Contostepanos. ¿Dónde está el traidor? El almirante, sin darse cuenta, vaciló. Había visto una escena similar antes. Berserker. La apariencia de guerreros nórdicos luchando sumidos en la locura durante el combate. Estos eran famosos por lanzarse sin importar las heridas. Un hombre con cota de malla irrumpió en la oficina. Aquí estabas. Sucio traidor. Protejan al almirante. El hombre corpulento blandió el hacha. El oficial y los capitanes cayeron en 2 o 3 golpes. Cabezas y extremidades cortadas se esparcieron por el suelo. El almirante Contostepanos también sacó su espada, pero hasta ahí llegó. Golpeado por el mango del hacha, se desplomó en el suelo gimiendo. ¿Qué tal? ¿Ya recobras el sentido? ¿Un bárbaro bastardo que chupa traseros de latinos se atreve con la Marina Imperial? Todavía tienes la boca viva. Hasta ahí, Ruark. Un niño pequeño entró a la habitación. Manto blanco y abrigo azul. En el abrigo había una cruz grande y 4 cruces pequeñas. El símbolo de la realeza de Jerusalén. Parece que la Guardia del Santo Sepulcro ganó la apuesta. Era un resultado obvio, príncipe. Así que tú eres el famoso Balduino. El almirante Contostepanos murmuró escupiendo. Saliva mezclada con sangre salpicó los pies del niño. ¿Hechizaste al emperador para convertir al gran imperio romano en una prostituta de los latinos? No creo que alguien que trató de poner a alguien como Andrónico como emperador tenga derecho a decir eso. El niño sonrió levemente. Un tono tranquilo, como si estuviera saludando por la mañana. Contostepanos tragó saliva. Vine aquí por petición del emperador para sofocar la rebelión. Aunque me captures, no podrás hacer que mi flota se arrodille. No sé cuántos soldados trajiste, pero... como te capturamos, no resistirán mucho tiempo. No hay soldado que arriesgue su vida en una lucha sin causa. La flota se mantuvo solo por ti. Dijo el niño. Ahora tienes 2 opciones. Resistir hasta el final y convertir toda la flota en compañeros hacia el infierno. ¿O qué? El almirante apretó fuertemente los labios. O dar la orden de rendición ahora para salvar la flota restante. ¿Cuál elegirás? Es una propuesta estúpida. Si de todas formas voy a morir, ¿no sería mejor luchar hasta el final? Tengo entendido que la flota que lideras fue construida por el Imperio Romano a lo largo de varias generaciones. El niño dijo cruzando los brazos. Si esta flota es aniquilada, el Imperio no podrá enfrentar a Venecia durante décadas. ¿Realmente quieren ese resultado? Su Majestad el Emperador prometió un trato generoso para los capitanes y marineros. Tú también puedes salvar tu vida de alguna manera. Si piensas que voy a caer en esas mentiras, ¿no eres tú quien mejor sabe que ya se decidió el resultado? Contostepanos miró al niño frente a él. Una mirada como si pudiera ver a través de su mente. Ante esa mirada, el almirante tembló. Siguió el silencio. Mi vida no importa. Si garantizas la seguridad de los capitanes y marineros, dijo como escupiendo. Daré la orden personalmente. Fin del capítulo 45.